Así que vamos a pasar el tiempo a la meditación en la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta serie que hemos comenzado a partir de enero, y la lectura del día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 16. Vamos a hacer la lectura de algunos versículos. Vamos a leer del 1 al 5 y luego vamos a saltar del 27 al 35. Entonces, Éxodo 16, del 1 al 5, y luego saltamos del 27 al 35. Dice así la palabra del Señor. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron al día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Aún así, versículo 27 dice: aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvelo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecería. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Esta es la palabra del Señor. Y déjenme decirles que no hay nada más cierto en este mundo, tanto que tú y tus seres queridos van a sufrir. Eso es algo cierto en este mundo. Tú, ya sea tú o tus seres queridos, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar sufrimiento en este mundo. Ya sea enfermedad, ya sea la muerte, ya sea desastre natural, ya sea una profunda decepción. La realidad es que tarde que temprano el sufrimiento llegará a nuestras vidas. Y es en medio del sufrimiento, es en medio del dolor que solemos hacernos esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Es muy natural hacernos esa pregunta, y para los no creyentes tal vez la respuesta a estas preguntas no sea algo tan complicado. Porque sí, también los no creyentes sufren, pero ellos no creen en un Dios creador. Entonces, ellos creen que todo ha provenido del caos, del desastre, del azar. Entonces, si piensan de esta manera, realmente no hay ningún problema en pensar que cosas como el sufrimiento o el dolor pudieran sucedernos a cada uno de nosotros de manera aleatoria. Todos estaríamos vulnerables ante experimentar dolor y sufrimiento, pero el problema es cuando eres un cristiano y te han enseñado a lo largo del tiempo que todo lo que tenemos proviene de parte de Dios. Y si Dios provee todo lo que nosotros tenemos, y si Dios es bueno,
¿Cómo es que este Dios bueno va a permitir que yo pase por dolor? ¿Cómo es que este Dios bueno va a permitir que yo experimente dolor y sufrimiento en este mundo? C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, plantea un argumento en contra del cristianismo basado en esta idea del sufrimiento. Y más o menos el argumento es algo así. Él dice, si Dios permite que el mal y el sufrimiento sucedan, y lo permite porque no puede hacer que no suceda, entonces puede que tu Dios sea bueno, pero no es un Dios todopoderoso. Por otro lado, si Dios permite que el dolor y el sufrimiento sucedan y puede permitir que no suceda, sin embargo permite que suceda, entonces puede que tu Dios sea todopoderoso, pero entonces tu Dios no es bueno. Bajo este argumento, el Dios que se nos revela en la Biblia, que es un Dios bueno y todopoderoso, no podría existir. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Están de acuerdo que es un argumento muy bueno? ¿Están de acuerdo que esto que pensó Luis es algo muy interesante? ¿Cómo respondemos ante esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el título de esta serie? ¿Qué tiene que ver todo esto con el libro de Éxodo, con lo que acabamos de leer? Y bueno, ¿cuál es el título de esta serie? ¿Se acuerdan? El Evangelio, un lenguaje casi olvidado. Y hemos estado hablando en esta serie como las palabras que nos ayudan a definir lo que significa el Evangelio ya no significan lo mismo para nosotros aquí en el siglo XXI que lo que significaba para el pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. ¿Qué significaba la salvación? ¿Qué significa la salvación para nosotros? Para nosotros tal vez puede significar muchas cosas, pero para los israelitas significaba Dios viniendo a salvarlos de la esclavitud. La salvación, según la Biblia, es Dios interviniendo en nuestras vidas para liberarnos de todas esas cosas que nos esclavizan, para liberarnos de todas esas cosas que nos matan. Eso suena muy bonito y todo, pero ¿qué fue lo que les esperó al pueblo de Israel después de esta gran liberación, después de esta gran salvación en Egipto? ¿Qué fue lo que les esperó? ¿En dónde estuvieron? Por 40 años. ¿En dónde? En un desierto. No, yo no sé, pero si Dios se acercara a ti y te dijera, oye, voy a salvarte, estoy seguro que te imaginarías muchas cosas, pero una de esas cosas no sería un desierto. ¿Por qué un desierto? ¿Qué hacemos con esta historia? ¿Qué hacemos con este desierto? ¿Qué hacemos con esta salvación que Dios ha decidido ofrecerle al pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver el desierto que experimentó el pueblo de Israel en Egipto o al salir de Egipto con el dolor y el sufrimiento que tú y yo experimentamos en esta vida? ¿Qué tiene que decirnos esto acerca de Dios? Dios es todopoderoso, Dios es bueno. ¿Qué tiene que decirnos? De eso estaremos reflexionando esta tarde, y el título del sermón es Provisión en el desierto, y estaremos meditando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la oportunidad del desierto. Punto número 2, el alimento en el desierto. Y punto número 3, la prueba en el desierto. Entonces, la oportunidad del desierto, el alimento en el desierto y la prueba en el desierto. Entonces, punto número 1, la oportunidad del desierto. Entonces, veamos de nuevo lo que dice el versículo 1. Dice, después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin. Estaban en el desierto, ¿no? Ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Entonces, el autor bíblico nos dice exactamente dónde estaban, ¿no? Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Hasta incluso nos dice cuánto tiempo después estuvieron ahí. Entonces, después de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, el desierto. ¿Y qué significa el desierto? ¿Cómo es el desierto? Árido, seco, caluroso. ¿Están de acuerdo que es un lugar desolado donde es complicado que exista la vida, algún tipo de plantas, ¿verdad? Sí pueden sobrevivir esos climas, tal vez algún tipo de animales, pero es muy poco probable que una planta o un ser vivo, un ser humano pueda permanecer mucho tiempo en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no hay en el desierto?
No hay agua. ¿Qué tampoco hay en el desierto? Sombra, no hay agua, no hay alimento. Y eso es lo peor que le podrías hacer a alguien. Hace tiempo, cuando estaba organizando un campamento de jóvenes, una persona muy sabia me dijo esto. Mira, los chavos van a aguantar que tú les pongas actividades muy difíciles. Los chavos van a aguantar que no duerman tan cómodos, van a aguantar que no puedan bañarse tan cómodos. Pero ¿sabes qué es lo que no van a aguantar? Lo que no van a aguantar es que tú no tengas agua fresca que ofrecerles y que el alimento que coman no esté bueno. Mientras tú les des de beber y les des de comer, les llenes el buche, ellos van a hacer todo lo que tú quieras. Y aquí está el pueblo de Israel en el desierto, en un lugar donde no había agua, en un lugar donde no había alimento, en un lugar desolado, seco, caliente. ¿Y por qué estaban ahí? ¿Qué hacían ahí? La respuesta a esta pregunta es que ellos estaban ahí porque Dios quería que ellos estuvieran ahí. Era parte del plan de la salvación que Dios tenía para su pueblo. Ahora el pueblo de Israel se encontraba en un lugar horrible, peligroso e incómodo, pero Dios los envió ahí. Es verdad que después del desierto llegaron a la tierra prometida, a la tierra donde fluye la leche y la miel, pero ellos tuvieron que experimentar 40 largos años en el desierto. Pero ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué Dios no simplemente los sacó de Egipto y los transportó directamente a Canaán? ¿No hubiera sido más sencillo? ¿No se hubiera evitado más problemas el Señor? Estar ahí batallando con esas personas que se quejan todo el tiempo. ¿Por qué no los sacó de Canaán y los llevó, no los sacó de Egipto y los llevó directamente al desierto? A Canaán, perdón. Para responder a esto tenemos que ver lo que pasa en el versículo 2, fíjense. Dice, allí en el desierto, toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, decían. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Los israelitas estaban pensando que estaban mejor en Egipto. Ahora tenían ese apestoso desierto, ahora tenían esa salvación que Dios les había dado, esa salvación que Dios les había ofrecido, pero ellos pensaban que estaban mejor en Egipto. Sí, eran esclavos, pero tenían carne. Sí, eran esclavos, pero tenían pan. Lo que estamos viendo aquí en estos versículos es el lenguaje de la adicción. Ellos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, pero ellos aún extrañaban Egipto. Entonces, aunque habían sido liberados, aún seguían siendo esclavos en su mente y en su corazón. ¿Se dan cuenta? Habían sido liberados, pero seguían siendo esclavos en su corazón, seguían siendo adictos. Fíjense, al pueblo de Israel le tomó tiempo aceptar su libertad, le tomó tiempo comprender lo que significaba que Dios los había liberado y que ahora eran su pueblo. El desierto fue una oportunidad que Dios les dio para poder comprender la salvación tan grande que habían recibido y para que pudieran conocerle mejor. Ellos habían sido liberados, pero ellos no querían ser liberados. Ellos estaban adictos a lo que tenían antes de ser liberados. Querían regresar a eso que tenían antes de ser liberados. Es decir, no estaban apreciando todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces Dios les da la oportunidad del desierto, la oportunidad de estar esos 40 largos años en el desierto para que pudieran comprender la salvación que Dios les había ofrecido. Y años más tarde, me gustaría que fuéramos rápido ahí a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y si tienen ahí un separador, me gustaría que dejaran ahí el separador porque vamos a estar regresando a este capítulo de Deuteronomio 8 constantemente, porque aquí Moisés, años más tarde, les explica por qué Dios permitió que estuvieran todo este tiempo en el desierto. Fíjense lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, recuerda cómo el Señor
Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te ¿qué? Donde te humilló y te puso a prueba para revelar ¿qué? Tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. En otras palabras, Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto para que ellos pudieran darse cuenta de lo que había en su corazón. Fíjense, el propósito de Dios de mandar al pueblo de Israel al desierto no era simplemente un medio de transporte, no era un medio de transporte para llegar de un punto A a un punto B, no. El propósito de Dios en el desierto era educarlos, era consolarlos, era entrenarlos. Dios les dio esta oportunidad de estar en el desierto. Y tal vez te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel estando en el desierto con nosotros? Y la verdad es que tiene mucho que ver contigo y conmigo. La mayoría que estamos aquí hemos venido a la fe en Cristo, hemos venido a la fe en el Evangelio, donde hemos comprendido que Dios decidió venir personalmente en la persona de Jesús para liberarnos de la esclavitud y la adicción que hay en nuestros corazones, la adicción que hay en nuestros corazones hacia el pecado. Tú y yo entendemos eso. Y ahora que hemos sido liberados del pecado que hay en nuestros corazones, que el Señor ha venido a rescatarnos y entendemos esto, entonces ya no tenemos problemas con nuestro matrimonio, ya no tenemos problemas con nuestras relaciones personales, ya no tenemos problemas de confiar en el Señor, ya no tenemos problemas en el trabajo, ¿no es así? Ya no tenemos problemas, ya entendimos el Evangelio, ya no tenemos problemas. ¿Alguien aquí sigue teniendo problemas? Claro que sí. Tú y yo, aunque hemos venido a la fe en Cristo, seguimos experimentando todos estos problemas, porque aunque hemos sido liberados, muchos de nosotros aún extrañamos Egipto, aún extrañamos el pecado y de hecho seguimos pecando. ¿Se dan cuenta? Hemos sido liberados, pero seguimos siendo esclavos. Somos como los israelitas en el desierto. Y muchas veces cuando leemos esta historia del pueblo de Israel, muchos de nosotros al leerlo decimos, qué tontos eran los israelitas. Ellos vieron cómo Dios los salvó, cómo Dios trajo las plagas en Egipto, cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Qué tontos eran, ¿por qué no confiaron en el Señor? ¿Quién ha dicho eso cuando ha leído todas estas historias? ¿No se hartan de leer cómo eran los israelitas? Pero la realidad es que tú y yo somos igualitos a los israelitas. Tú y yo ahora hemos visto lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos visto la salvación que Él ha venido a ofrecernos y a pesar de eso, aún seguimos extrañando Egipto, aún seguimos quejándonos, aún seguimos extrañando las cosas que teníamos en el pasado. Y la próxima vez que tú leas estas historias del pueblo de Israel, ya no digas, qué necios, qué tontos son estos israelitas, sino tendrías que decir, me representan. Yo soy igual de necio, yo soy igual de tonto. Estamos en el ya y el todavía no. Ya hemos sido liberados por Dios, pero todavía nuestros corazones siguen esclavizados al pecado. Y para que podamos dejar esa esclavitud tenemos que pasar por un proceso. ¿Y saben cuándo sucede este proceso? En el desierto. El desierto en la Biblia siempre ha representado los problemas, cuando las cosas van mal, cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en medio del sufrimiento. Esta oportunidad que Dios nos da de encontrarnos con Él sucede cuando las cosas van mal en nuestra vida, cuando las cosas no son como nosotros nos hubiera gustado que fueran. Dios nos da también a nosotros la oportunidad del desierto. En estos tiempos difíciles de desolación y de caos, es que la salvación que hemos recibido en Cristo se puede hacer más real, se puede hacer más sensible y puede ser más práctica para nosotros. Y tal vez digas, oye Rodrigo, yo pensé que al ser cristiano todas las cosas iban a ir bien, ya no iba a tener problemas en mi matrimonio, ya no iba a tener problemas con mis hijos, ya no iba a tener problemas en mi trabajo, ya no iba a tener problemas, todo iba a estar bien. Y ahora lo que me estás diciendo es que voy a experimentar dolor y sufrimiento. Voy a experimentar el desierto.
Déjame decirte que si tú te acercaste a Cristo pensando que todas las cosas iban a ir a bien, déjame decirte que te acercaste por las motivaciones incorrectas. Pensando en esto, me gustaría que fuéramos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Aquí el apóstol Pablo, un príncipe de Dios, un hijo de Dios, que de hecho sufrió mucho, estaba reflexionando acerca de qué significaba todo el sufrimiento que tú y yo experimentamos a diario en nuestras vidas. Fíjense lo que dice. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Qué es lo que significa esto que nos está diciendo Pablo? Si tú lo lees de rápido, puede ser que digas, pues mira, lo que está diciendo aquí Pablo es que está bien que suframos en esta vida porque después ya vamos a recibir una recompensa después de que Cristo venga. Muchas personas lo pueden leer así, está bien que sufra en este mundo porque después Dios me va a recompensar. Y entonces tenemos esas personas víctimas que les gusta mostrar en delante de todas las personas que sufren mucho y que están ahí padeciendo porque después el Señor me va a retribuir todo este sufrimiento que tengo. Pero no, lo que está diciendo aquí Pablo es más que eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si no hay sufrimiento, no hay gloria. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. ¿Saben lo que significa la palabra gloria? Lo que significa literalmente la palabra hebrea kavod, ¿verdad? Ya por ahí dijeron algunos. ¿Qué significa? Significa peso, significa sustancia. Y lo que Pablo está diciendo es que no podemos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros hasta que no experimentemos el peso, hasta que no experimentemos la sustancia de la salvación que nos ha ofrecido. Y nosotros vamos a poder experimentar ese peso, esa sustancia, ese valor hasta que pasemos por el desierto, hasta que pasemos por momentos de dolor y de sufrimiento. Si todo va bien en tu vida, entonces te vas a dar cuenta de que no necesitas salvación. Pero es cuando las cosas van mal, cuando las cosas salen de mi control, cuando las cosas no salen como a mí me gustaría, cuando me doy cuenta de que necesito que alguien me salve de esa circunstancia. Y entonces ahí le vas a dar el peso, le vas a dar la gloria necesaria a la salvación que Dios te ha dado. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esta es la oportunidad del desierto que Dios nos ofrece a ti y a mí. Y antes de ir al siguiente punto, me gustaría hacer una aclaración. Alguien podría estar pensando, ¿me estás diciendo que Dios es el autor de todas las cosas malas que me pasan a mí y a las personas que más quiero? ¿Dios es el autor de todo el mal que pasa en mi vida? Y esta es una pregunta muy interesante, así que permíteme responder a ella rápidamente. Fíjense, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en la narración que podemos ver en Génesis 1, vemos que Dios creó muchas cosas. Dios creó el océano, Dios creó plantas, Dios creó animales, Dios creó a los seres humanos. Pero ¿saben qué no creó Dios? Él no creó ningún desierto. Al menos ahí la narrativa que puedo ver en Génesis 1, no veo que Dios haya creado algún desierto. Dios no creó ningún lugar de desolación, no creó ningún lugar inhabitable para las personas, sino Él creó todo lo contrario. Él creó un hermoso jardín donde crecían frutos, donde fluía el río, donde sus habitantes podían tener acceso a todo lo que necesitaban. Eso es lo que Dios creó. Dios no creó ningún desierto. Cosas como la enfermedad, el sufrimiento, la maldad, el desastre, la pobreza y la guerra no formaban parte del diseño perfecto de Dios. Y años más tarde vemos a nuestro Señor Jesucristo llorando enfrente de la tumba de Lázaro. Vemos a Jesús enojado, vemos a Jesús triste, vemos a Jesús molesto, vemos a Jesús llorando. Y ahí es donde podemos darnos cuenta que el Dios de la Biblia no aprueba el dolor y el sufrimiento. El Dios de la Biblia está enojado contra las consecuencias que trae el sufrimiento en esta vida. Así como a ti y como a mí. ¿A ti te duele ver el sufrimiento? ¿A ti te duele ver el dolor? ¿Te duele ver tantas mujeres desaparecidas? ¿Te duele ver tantos niños abusados?
te duele ver a tantas personas vulnerables sufriendo? A Dios también. Pero ahora déjenme hacerles esta pregunta. ¿Jesús pudo haber impedido la muerte de Lázaro? Incluso en la narración sus apóstoles le dicen, oye, pero Lázaro está enfermo, ¿no vas a ir a verlo? ¿No vas a ir a sanarlo? Dice Jesús, no, es necesario que esto pase, es necesario que esto suceda. ¿Por qué? Ahí mismo en el texto se nos dice que Dios permitió que todo esto pasara porque esto iba a traer más gloria a Dios, esto iba a traer más peso a Dios. Cristo resucitó a Lázaro y a partir de ahí muchas personas creyeron en él. Muchas personas ahora tenemos esta historia en nuestra Biblia para comprender quién es Jesús y lo que era capaz de hacer. Sus propósitos en medio de nuestro sufrimiento son más grandes de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Lo que aprendemos con esto es que Dios no es el autor de las cosas malas que pasan en este mundo. El pecado que hay en el mundo es el causante de todo lo malo. Pero a pesar de todo eso, Dios permite y usa el sufrimiento que hay en este mundo, de modo que si respondemos con fe, Él cumple sus propósitos más gloriosos y grandes en nuestra vida. En medio del dolor y el sufrimiento, debemos estar pensando que Dios tiene un propósito más grande y más glorioso en eso que está permitiendo que pasemos. Y el pueblo de Israel en el desierto tenía el propósito de encontrarse con su Salvador, de encontrarse con su Dios, de conocer quién era Él. Y déjame decirte que tú, en medio de cada uno de los desiertos que atraviesas, el Señor quiere que te encuentres con Él. Esta es la oportunidad del desierto. Dios permite que atravesemos por el desierto, sin embargo, Él no nos deja solos. Él está ahí a nuestro lado para cuidarnos, y eso nos lleva al segundo punto. Punto número 2, el alimento en el desierto. Vean lo que dice el versículo 4 ahí de Éxodo capítulo 16. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces, Dios nunca va a dejarnos por nuestra cuenta cuando estemos en el desierto. Él sí nos manda en el desierto, pero Él no nos va a dejar por nuestra cuenta. Cuando Él nos manda al desierto, Él va a proveer alimento, Él va a proveer pan. Él va a proveer de todo lo que necesitamos. Y fíjense, aquí pasa una paradoja muy interesante. En el desierto sucede algo que no debería pasar. ¿Están de acuerdo? No debería de pasar que en el desierto haya pan. Y sin embargo hay pan. Y unos sermones anteriores, cuando estudiábamos acerca de las plagas, vimos que en el río Nilo, donde debería de haber alimento, de pronto ya no había alimento. Todos los peces del río murieron porque fue contaminado. ¿Se dan cuenta? Donde no debía de haber alimento, había alimento, y donde debería de haber alimento, ya no había alimento. Esto nos dice algo muy interesante. La Biblia nos está diciendo aquí algo muy interesante, y es esto, fíjense. Aún en medio de las circunstancias más buenas, si tú no tienes a Dios en el centro, si tú no tienes a Dios a un lado, entonces esas circunstancias se convertirán en cosas que te pueden llevar incluso a la muerte. Y por otro lado, aún en las situaciones más adversas, aún en las situaciones más difíciles, aún en las situaciones más complicadas, si tú estás con Dios, si tú tienes a Dios en el centro, entonces todo irá bien. Entonces todo estará bien, todo estará bajo control, todo irá hacia vida, todo será tan dulce como la miel. ¿Recuerdan qué era el sabor del maná? El maná era tan dulce como la miel. Pero si se dan cuenta, esto de la alimentación de los israelitas no pasa de manera automática. Los israelitas no solamente recibieron el maná en sus manos, no, ellos tenían que ir a recoger el maná y había ciertas reglas que ellos tenían que seguir para recoger el maná. No podían salir a recoger el maná el sexto día porque tenían que recordar que Él les estaba proveyendo de ese alimento. Los demás días no podían recoger de más porque Dios les daba lo justo para que ellos se sintieran satisfechos. Había reglas. Pero ¿por qué Dios decidió hacerlo así?
Si Dios los quería alimentar, ¿por qué no simplemente eliminó la sensación de hambre en los israelitas? ¿Por qué no simplemente les dio la sensación de sentirse saciados? La Biblia nos dice que mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, su ropa no se desgastó. Aunque estuvieron ahí en el rayo del sol todo el tiempo, en un clima adverso, su ropa no se desgastó, su ropa permaneció intacta. ¿No podría Dios simplemente darles la sensación de saciedad? ¿No podía Dios no simplemente hacer que se sintieran llenos o que ya el maná apareciera de manera automática en su estómago? Sí podría Dios hacer eso, ¿están de acuerdo? Si permitió que la ropa no se desgastara, desde luego que podría darles la sensación de saciedad. Pero ¿por qué por este proceso? ¿Por qué ellos tenían que ir a recoger el maná? ¿Por qué había reglas para todo esto? Fíjense, tenemos que entender esto. Para que seamos salvados, tú y yo no tenemos que hacer nada al respecto. Dios trajo las plagas en Egipto, el pueblo de Israel no hizo nada, solamente observó. Dios abrió el mar Rojo. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, simplemente observó. Dios envió el agua de nuevo en contra de los egipcios. El pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, solamente observó. Para que tú y yo seamos salvados, no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que observar lo que Dios hace por nosotros. Sin embargo, en el desierto es diferente. Debe de haber una participación activa de nuestra parte para luchar diariamente con nuestro pecado. Para salvarnos no tenemos que hacer nada. Dios nos salva, pero cuando estamos en el desierto, cuando estamos en medio de la tentación, cuando estamos en medio del dolor y el sufrimiento, entonces ahí sí, debe de haber una participación activa tuya y mía. Por eso el pueblo de Israel tenía que ir a recoger el maná, por eso el pueblo de Israel tenía ciertas reglas que cumplir para recoger el maná. Dios no nos deja solos, Él provee de todo lo necesario día a día, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. En otras palabras, Dios provee de su gracia, pero nosotros debemos esforzarnos día a día para recordarnos esta gracia. Dios provee del maná, pero debemos esforzarnos cada día para recogerlo. Entonces tenemos esta palabra, ¿verdad?, que tenemos en nuestra Biblia: esfuércense la gracia. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, eso es lo que le dice Pablo a Tito, a dos pastores. No les está diciendo a dos hermanos X, no les está diciendo a dos hermanos que se acaban de convertir a Cristo, no, les está diciendo a unos pastores. Les dice: ¿sabes qué, Pablo y Timoteo? ¿Sabes qué, Tito y Timoteo? Esfuérzate en la gracia. Y también nos lo está diciendo a nosotros. ¿Qué significa esforzarse en la gracia? Ya vimos que no podemos hacer nada con nuestra salvación. La salvación es toda de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, simplemente observar. Pero en el desierto sí, debemos esforzarnos en la gracia. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo podemos esforzarnos para recordarnos la gracia? Primero debemos entender que el sufrimiento y los problemas que experimentamos en el desierto pueden ya sea convertirnos en una mejor persona o pueden convertirnos en una peor persona. El desierto puede convertirte en una persona fuerte, en una persona sabia, en una persona paciente, o puede convertirte en una persona amargada. Puede convertirte en una persona débil y sumamente impaciente. Hay dos formas de responder al desierto. Hay dos formas de responder ante este momento de prueba y dificultad. De una manera correcta y de una manera incorrecta. Cuando los problemas llegan, pueden hacerte mejor de lo que eres o pueden hacerte peor de lo que eres. Cuando estamos en el desierto, no vamos a permanecer como estamos. Tiene que haber un cambio. Puede ser positivo o negativo. Tenemos que entender esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el cambio sea positivo? Tenemos que esforzarnos en la gracia. ¿Qué es eso? Fíjense, vamos a regresar de nuevo a Deuteronomio 8, pero ahora el versículo 3. Dice: sí, Dios te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Lo que en este texto se nos dice es que los israelitas experimentaron el desierto físico. Y en el desierto físico, ¿qué fue su sostén? El maná. Tú y yo experimentamos el desierto espiritual en nuestra vida.
Y en ese desierto espiritual, ¿qué es nuestro sostén? ¿Qué es lo que está diciendo ahí Deuteronomio 3 que debería de ser nuestro sostén? Toda palabra que sale de la boca del Señor. En otras palabras, la palabra del Señor, su revelación escrita. La palabra de Dios es la Biblia, este libro que tú y yo tenemos el privilegio de tener en nuestras manos. Es el alimento diario que Dios provee para que podamos soportar nuestros diferentes desiertos. Y esforzarse en la gracia no es simplemente tener una Biblia en las manos, no es simplemente tener nuestra Biblia abierta en nuestra sala, en nuestro versículo favorito. No, eso no es esforzarte en la gracia. Esforzarse en la gracia es leer la Biblia, es estudiar la Biblia, es meditar la Biblia. Es exponerte a estudiar la Biblia con otras personas. Es exponerte a enseñar la Biblia a otras personas también. Y tenemos que comprender su mensaje central. Tenemos que comprender que la Biblia en cada una de sus páginas nos habla acerca del plan de Dios de salvar a su pueblo a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando tú entiendas esto, vas a poder entender que gracias a eso, gracias a lo que hizo Cristo en tu lugar, eres aceptado. Gracias a lo que hizo Cristo en tu lugar, eres adoptado, eres amado y eres perdonado. Ese es el alimento diario que tú y yo necesitamos en medio del desierto. Recordar todo esto es el alimento que necesitamos para enfrentar cualquier tentación en medio del desierto. Ahora, hay algo también muy interesante que podemos aprender acerca del maná, acerca de este tema de esforzarnos en la gracia. Y si se dan cuenta, ¿cada cuándo tenían que salir los israelitas a recoger el maná? Diariamente. ¿Por qué no lo hacían una vez a la semana? Pues se hubieran construido ahí un almacén y ya lo meten, ¿no? Y ya, ¿para qué salir a recogerlo? ¿Por qué no hacerlo una vez al mes? ¿Por qué hacerlo diario? ¿Por qué cada día? Fíjense, nuestro Señor Jesucristo estaba pensando en esta historia del maná en el desierto, del pueblo de Israel, cuando enseñó a sus discípulos a orar. Y les enseñó estas palabras: Padre, danos hoy el pan diario de cada día. Jesús nos estaba enseñando en ese momento que es a través de la oración que reconocemos nuestra dependencia diaria de nuestro Dios. La oración es otra forma de esforzarnos en la gracia. En medio del desierto no basta con recordar una vez al mes o una vez a la semana de quién dependemos. Necesitamos recordar diariamente que dependemos de Dios, y esto lo podemos hacer a través de ir en oración ante Él y reconocer: te necesito, te necesito. Fíjense, no deberíamos ir en oración a Dios para traerle nuestras necesidades, sino deberíamos ir ante Dios para reconocer que Él es nuestra más grande necesidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es muy diferente ir a Dios todo el tiempo para traer nuestras necesidades delante de Él, a ir ante Él reconociendo que Él es nuestra mayor necesidad. Dependo de ti. Todo lo que pasa en mi vida depende de ti, te necesito, cámbiame, transfórmame. Eso es lo que tú y yo necesitamos diariamente para soportar el desierto. Necesitamos meditar en su palabra y necesitamos recordar diariamente nuestra dependencia de Él por medio de la oración. Y es aquí donde viene esta frase tan famosa que citamos constantemente en esta iglesia acerca de Tim Keller. Esta frase que dice: no vamos a reconocer que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios sea lo único que nos quede, hasta que Dios sea lo único que tengamos. Entonces Dios va a permitir que pases por el desierto, va a permitir que ciertas cosas que son tu esperanza, que son tu seguridad, esas cosas en las que realmente confías, sean arrebatadas de tu vida, para que puedas darte cuenta que Él es lo único que necesitas. Entonces tú le vas a pedir en oración al Señor: tráemelas de vuelta, Señor. Pero el Señor te ama tanto que no va a darte todas esas cosas que tú quieres. ¿Sabes lo que va a darte? Te va a dar maná. El maná es la representación bíblica de una relación constante con nuestro Dios.
Dios sabe que todas esas cosas en las que pones tu esperanza y tu confianza no pueden salvarte. Y te ama tanto que no te va a dejar perderte en ellas. Entonces Él las va a quitar de tu vida para que puedas encontrarte con Él. Él es el Dios que quiere salvarte, es este Dios que quiere tener una relación personal contigo. Y hay otra aplicación que veo acerca del maná. También los israelitas tomaban este maná en comunidad. Y tú y yo necesitamos también habitar en comunidad. Tú y yo necesitamos rodearnos de personas que nos recuerden quién es nuestro alimento diario, quién tiene que ser nuestro mayor consuelo en medio de cualquier circunstancia. Tú y yo necesitamos la comunidad del evangelio, tú y yo necesitamos a la iglesia para recordarnos a cada momento, a cada instante, en donde tendríamos que poner nuestra confianza y nuestra fe. Entonces, punto número 1, Dios nos da la oportunidad de encontrarlos con Él en el desierto. Punto número 2, Dios no nos deja solos en el desierto, sino que Él provee el alimento necesario en el desierto. Y finalmente llegamos al punto número 3, la prueba en el desierto. Y hay algo muy extraño que hace Dios en este texto. Si van ahí a Éxodo 16, versículo 4, Dios dice que le dará el maná al pueblo de Israel para ponerlos a prueba. ¿Y cuál era esa prueba? Que ellos tenían que seguir con cada una de las reglas que Dios les había dicho. No salgan a recogerlo el día de descanso, al día tienen que recoger la cantidad que necesiten, no guarden para el otro día. ¿Y qué fue lo que pasó? Vea lo que dice el versículo 27. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? ¿Qué fue lo que pasó? Dios puso a prueba al pueblo de Israel y ellos no pasaron la prueba. ¿Qué clase de Dios es este? Yo sé que muchos de ustedes han estudiado la escuela, la preparatoria, la universidad. ¿Y qué pasaba cuando algunos de ustedes reprobaban alguna prueba? ¿Qué pasaba cuando algunos de ustedes reprobaban algún examen? ¿Cómo? Tenían que volver a hacer el examen. Y si no pasaban, o tal vez tenían que recursar la materia, y si no pasaban el examen ahí, entonces tendrían que irse a los extraordinarios una y otra vez hasta que pudieran pasar esa materia. Fíjense, el propósito de las pruebas académicas es calificarte o es descalificarte. Entonces, a través de los exámenes, el profesor te califica o te descalifica acerca de tu conocimiento, acerca de cierta área del conocimiento. Pero ¿qué pasa con este Dios? Este Dios pone a prueba a su pueblo, el pueblo falla en pasar la prueba, ¿y qué hace este Dios? ¿Qué hace este Dios? Vean lo que pasa en el versículo 35. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. ¿Qué clase de prueba es esta? ¿Qué clase de prueba es esta? Donde el pueblo reprueba una y otra vez y Dios dice: vamos a darles oportunidad un día más. Un día más. Vamos a darles oportunidad un día más. Y volvamos ahora a Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 ahora. Recuerden que Moisés les está explicando en este texto a los israelitas por qué Dios los permitió estar en el desierto. Y vean lo que dice el versículo 5. Dice: ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Ten la seguridad que en medio del desierto verás a Dios cuidando como un padre cuida a su hijo. Los padres también ponen a prueba a sus hijos, ¿no es así? Imaginen, pero las pruebas que ponen los padres son diferentes a las pruebas de la escuela. La prueba de la escuela te reprueba, te descalifica, pero no, las pruebas que ponen los padres son para mejorarte, son para que mejores, son para hacerte mejor en algo. Por ejemplo, si un padre le está enseñando a su hijo a andar en bicicleta, es muy probable que el niño se caiga una y otra vez y falle, pero el padre no va a decir: estás reprobado en bicicleta.
Estás negado para andar en bicicleta. ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace el padre? Pacientemente va una y otra vez a intentarlo con su hijo hasta que su hijo pueda mejorar en esa parte. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque no está interesado en calificarlo o descalificarlo, sino está interesado en que mejore, en que sea mejor, porque lo ama. Claro que hay una disciplina en esto de ir en bicicleta. ¿Qué pasa si tu hijo se cae una y otra vez? Tal vez al siguiente intento pues le vas a poner un casco, le vas a poner rodilleras. Pero esta disciplina no es para juzgarlo. Esta disciplina es para que pueda mejorar, para que pueda lograr el objetivo de aprender a andar en bicicleta. En el desierto también Dios nos disciplinará porque nos está entrenando para que crezcamos, para que seamos mejores. Y no importa qué tan seguido falles, Él continuará trabajando contigo, porque te ama, como un padre ama a su hijo. Hay una razón por la cual las personas son destruidas cuando llegan los problemas, cuando llega el desierto. Y esta razón nace de la premisa de que si tú eres un cristiano, entonces todo debería de ir bien en tu vida. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a ir mal en tu vida? Tienes dos alternativas: decir, me odio a mí mismo, soy un inútil, soy incapaz de hacer esto. Te deprimes, te haces la víctima, o eres una persona completamente amargada con las demás personas. Tienes otra alternativa también. Dices, te odio, Dios. Te odio por estas pruebas que estás trayendo a mi vida. Te odio porque no me estás tratando como yo merezco. Tienes esas dos alternativas cuando llegan los problemas, cuando llega el desierto a tu vida. Enojarte contigo mismo o enojarte con Dios. Tal vez algunos de ustedes han tomado alguno de estos caminos en alguna circunstancia que no querían que pasara en su vida. Pero si piensas de esta manera, serás destruido en el desierto. Pero hay alguien que rompió esa premisa, hay alguien que rompió esta regla. Cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecerme? ¿Hasta cuándo este pueblo dejará de fallar y fallar esta prueba? Realmente Dios no estaba esperando que Moisés lo respondiera. Esta pregunta es una pregunta retórica. Dios sabía perfectamente la respuesta. Dios sabía perfectamente que tú y yo y el pueblo de Israel jamás vamos a pasar la prueba en el desierto. Necesitamos que alguien la pase por nosotros. Dios está tan consciente de esto que decidió enviar a su único hijo en nuestro lugar. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, ¿qué fue lo primero que hizo cuando comenzó su ministerio? Él fue al desierto. Él fue tentado como tú y yo somos tentados. Sin embargo, Él venció en el desierto. Él fue completamente obediente al Padre en el desierto. ¿Por qué? Porque lo hizo por ti y por mí. Él vivió la vida que tú y yo deberíamos de vivir y a pesar de eso fue enviado a la cruz a recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Jesús en la cruz dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si leen los evangelios se darán cuenta que esta es la primera vez que Jesús se dirige a Dios como Dios y no como un padre. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo estaba perdiendo su relación como hijo con su padre. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que perder su relación como hijo con su padre para que tú y yo pudiéramos recibirla, para que tú y yo pudiéramos ser adoptados, para que tú y yo pudiéramos ser tratados como hijos. Cristo nos da una tercera vía para que podamos entender por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Él fue perfecto en todo, sin embargo, Él sufrió. Y entonces, cuando experimentemos sufrimiento, podemos recordar la vida de Jesús. Podemos decir, Jesús, aunque fue perfecto, Dios le permitió que experimentara sufrimiento porque tenía un propósito más glorioso para ello, nuestra salvación, tu salvación y la mía. Entonces, en medio de cualquier sufrimiento, tú puedes recordar que Dios tiene un propósito más glorioso en cualquier circunstancia que Él te permita vivir.
Y más allá de eso, puedes recordar que Cristo te ha dado todo lo que tú necesitas. Cristo te ha provisto del alimento diario que tú y yo necesitamos para poder cruzar el desierto, para poder sobrevivir en el desierto. Lo único que tenemos que hacer para pasar la prueba es confiar en la provisión que Dios mismo nos ha dado en Cristo. Si tú crees esto, que Cristo vivió la vida que tú no puedes vivir, a pesar de que falles una y otra vez, serás tratado como un verdadero hijo. Cuando Jesús fue bautizado, llegó el Espíritu Santo en forma de una paloma y se escuchó esta voz del Padre. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me gozo. Si tú pones tu confianza en Cristo, aunque tú falles una y otra vez, escucharás estas palabras de tu Padre. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. No por lo que tú hagas, no por lo que dejes de hacer, sino por lo que Cristo hizo en tu lugar. Y esto debe de producir un cambio. No estoy diciendo que vamos a disfrutar pecar. Si realmente entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros deberíamos de sentir un dolor por el pecado que hay en nuestras vidas. Nosotros deberíamos de arrepentirnos del pecado que hay en nuestras vidas. Pero tú te puedes arrepentir de las consecuencias que trae tu pecado. De que te hayan cachado, de que hayas lastimado a alguien, de que hayas causado un mal a alguien. De eso te puedes arrepentir, pero ese no es el arrepentimiento del que está hablando la Biblia. El arrepentimiento del que habla la Biblia es de arrepentirte de haber fallado delante del Dios que ha decidido morir por ti, que ha decidido amarte, que ha decidido perdonarte. Si realmente reconoces que necesitas de la salvación que se te ofrece una vez más en Cristo, el Padre estará allí en medio de la aflicción, en medio de los problemas, proveyéndote alimento, proveyéndote de todo lo que necesites hasta que venga por segunda vez y nos lleve a ese lugar donde fluye la leche y la miel, a ese lugar donde estaremos ante su presencia y nada más faltará, solamente Él bastará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la historia del pueblo de Israel que nos representa tanto, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad del desierto, porque nuestros corazones aún siguen adictos a las cosas de este mundo, Señor. Sin embargo, en medio de este tiempo, tú nos permites reencontrarnos contigo. Tú nos permites entender que tú eres nuestra mayor necesidad. Padre, no permitas que hallemos consuelo en las cosas de este mundo. Quítalas de nuestra vida, Señor. Quita todo aquello que nos satisfaga más que tú. Porque si no lo haces, seremos destruidos. Y ayúdanos a entender que tú eres lo que más necesitamos en esta vida. Gracias por proveernos de tu palabra, gracias por proveernos de tu compañía, gracias por proveernos del alimento diario de tu presencia para recordar que no estamos solos, para recordar que somos muy amados, para recordar que somos perdonados y que podemos descansar y confiar en un Padre que ha entregado a su único Hijo para que ahora nosotros pudiéramos ser aceptados. Gracias por este amor tan incomprensible, tan profundo, tan grande. Permítenos recordar esto en medio del sufrimiento, en medio del dolor, y así poder cruzar el desierto hasta encontrarnos contigo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.